Damos la bienvenida al abogado André Benavides. Él es constitucionalista, especialista en consultoría política y gestión de gobierno. Abogado Benavides, quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento coyuntural que vive Ecuador. Esta situación tensa que no vislumbra claramente el futuro de Ecuador, con una gran incertidumbre que se ha generado, que afecta a todas las actividades del país. Su visión de la situación. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Antena 1. Mire, estamos viviendo un momento complejo en términos sociales, institucionales y políticos. Por un lado, tenemos la propuesta de Asamblea Constituyente para redactar el nuevo texto constitucional, que todavía no sabemos si al final del día cuál será el alcance de aquella normativa, qué es lo que se va a proponer, cómo va a ser la parte orgánica de la Constitución, qué derechos se van a mantener, qué derechos se van a quitar o qué derechos se van a incorporar. Y por otro lado, estamos en un momento en el cual la ciudadanía, el Ecuador está atravesando un paro en ciertos sectores del país, principalmente de las comunidades indígenas, por la eliminación de los subsidios al diésel y el alza de precio justamente a este hidrocarburo. En ese sentido, evidentemente, la situación como tal del país es bastante compleja, más aún cuando se están dando estos dos escenarios que hemos comentado. Abogado Benavides, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sería importante que usted pueda compartir con nosotros el análisis que ha hecho usted sobre esta decisión, luego de este largo proceso que tuvo la Corte Constitucional para a la final disponerle al Consejo Nacional Electoral avanzar en esta propuesta que llegará a consulta a los ecuatorianos y ecuatorianas de si queremos o no una asamblea constituyente. ¿Cómo ha analizado, cuáles son las lecturas que tiene usted respecto de la actuación de la Corte Constitucional? Mire, es importante tomar en cuenta que para llevar a cabo una consulta popular siempre se necesita de un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y aquí es importante indicar que uno no es que esté en desacuerdo con la Asamblea Constituyente. De hecho, yo era uno de los partícipes de que el presidente de la República desde el día 1 debía llevar a cabo una convocatoria de Asamblea Constituyente. Más bien se ha demorado. Pero sí lo que se cuestiona es que se haga una constituyente sin garantizar el proceso que está arreglado en la Constitución de la República. Si usted quiere ir a una asamblea constituyente, tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Tiene que ser revisada la pregunta, los considerandos, el estatuto. Y bueno, ya tenemos luz verde por parte de la Corte Constitucional en un tiempo récord. Eso hay que decirlo. La Corte Constitucional ha actuado de manera muy célere, cuestión que no ocurre en otro tipo de casos. Entendemos que esa actuación se lo da debido a que se debía coincidir con el calendario electoral. Caso contrario, lo que hubiera ocurrido es que se lleven a cabo dos consultas populares en diferentes momentos, lo que supondría un gasto doble, por así decirlo, del presupuesto general del Estado. Y bueno, a mí sí también me llama profundamente la atención que en este control que ha realizado la Corte ha sido bastante flexible, ha sido, no ha sido tan rigurosa la Corte Constitucional, porque hay aspectos que la Corte Constitucional en otro tipo de procedimientos simplemente te negaba el trámite y te tocaba hacer nuevamente de cero. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, a mí sí me llama profundamente la atención ya en los términos que ya ha sido planteada la propuesta de consulta popular para ir a Asamblea Constituyente, que los requisitos para ser constituyente son prácticamente los mismos que ser asambleísta. Tener 18 años de edad, estar en ejercicio de los derechos políticos y nada más. Y lo segundo, que se habla de listas pluripersonales
para aplicar método de asignación de escaños de Hunt, pero a la final del día hay provincias en las cuales solo va a ser una elección uninominal. Ujú. Entonces, ¿cómo tú puedes garantizar la representatividad de las minorías, utilizar un método de asignación de escaños proporcional, si a la final del día el diseño como fue realizado el estatuto, existe una distorsión en determinadas circunscripciones electorales? Quisiera preguntarle su criterio sobre ese tema que usted ya se refirió, por decirlo de alguna manera, esa marcación a presión a los miembros de la Corte Constitucional influyó en este proceso de toma de decisiones de la Corte. Mire, yo creo que aquí también sí existieron tensiones políticas muy fuertes. Creo que eso también motivó a que la Corte Constitucional se pronuncie de manera rápida. Y quisiera yo pensar, y es lo que yo quisiera creer, que si la Corte Constitucional actuó en ese sentido y con esa rapidez, es por respetar el calendario electoral y por salvaguardar los recursos del Estado. Quisiera pensar aquello. Y no como se ha dicho, y eso es un secreto a voces, que existían cierto tipo de amenazas de que se iban a allanar las oficinas y los domicilios de los jueces de la Corte Constitucional. Quisiera pensar que eso solo fue un chisme, un rumor de barrio, porque eso sí debilitaría la poca institucionalidad que tenemos en nuestro país. Quedándonos en temas de fondo, ¿cuál es, en su criterio, el verdadero alcance jurídico de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente mediante consulta popular? Es importante tomar en cuenta, estimado Gustavo, que una asamblea constituyente tiene el siguiente alcance: redactar única y exclusivamente el nuevo texto constitucional. Cuidado algunos trasnochados que piensan que por estar en constituyente les han dado un cheque en blanco para hacer cuestiones ajenas a la redacción del texto constitucional, porque hay algunos que se están frotando las manos. Piensan que con una asamblea constituyente ya pueden emitir estos mandatos constitucionales como lo hicieron en Montecristi, que pueden dar amnistías a violadores, que pueden designar autoridades, que pueden expedir nombramientos. ¿Ya? Cuidado con eso. Así que los constituyentes tienen que limitarse única y exclusivamente a redactar el texto constitucional. Y evidentemente ahí también existen cierto tipo de limitaciones, porque algunos dicen, no, vamos a quitar los derechos, porque cierto grupo poblacional ahora tiene el derecho a casarse, vamos a quitar ese derecho. No, 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 no. Los derechos están adquiridos y usted no puede desconocer aquello. Es como si mañana dijera, ¿saben qué? Solo los hombres pueden votar y las mujeres no. Usted no puede quitar eso, por más constituyente que usted tenga. Lo propio pasa con los derechos que tienen ciertos grupos poblacionales, y que eso es parte Igual de una ocurriría, lucha histórica que han tenido. perdón, igual ocurriría con los derechos de la naturaleza. Por supuesto, los derechos de la naturaleza están reconocidos, están tutelados por el texto constitucional. Que usted mañana los retire, los desconozca en la Constitución, evidentemente eso no puede. Eso es parte de los límites materiales que tiene la redacción del texto constitucional. Es lo que dice el artículo 84 de la Constitución. Usted puede reformar la ley y la Constitución, salvo si eso supone la restricción de derechos y garantías constitucionales. Por ahí también veo algunos que quieren quitar las garantías jurisdiccionales. Capaz van a eliminar la acción de protección y van a querer volver a la acción del amparo constitucional. Y hay algunos que quieren volver al habeas corpus que sea conocido por los alcaldes. O sea, discúlpeme, los alcaldes no tienen competencia jurídica y conocimiento técnico para dar habeas corpus. Si a duras penas los municipios alcanzan con sus temas de competencia propia que tienen, peor para resolver este tipo de situaciones.
Ahora, doctor Benavides, quizás es importante también aclarar que no con esto ya vamos a la Asamblea Constituyente. Lo primero que va a hacer el Consejo Nacional Electoral es consultarle al ecuatoriano o la ecuatoriana si quiere o no ir a una constituyente. De acuerdo con usted. El primer paso para ir a una asamblea constituyente es la consulta popular. Y en ese sentido, el 16 de noviembre, tal como está en la planificación del CNE, los ciudadanos iremos a las urnas para decidir si queremos o no queremos ir a una asamblea constituyente. También puede darse... En las condiciones en las que nos está planteando el presidente, que es con este número de asambleístas, con estos requisitos y con estos objetivos. Exactamente. Entonces, la ciudadanía va a tener que pronunciarse a favor o en contra de esta asamblea constituyente. Podría ser el caso que la gente decide, el ciudadano decida ir a la constituyente en los términos planteados por el Ejecutivo, con 80 asambleístas, con esta representación, con este tiempo de duración de la asamblea constituyente, o en su defecto la ciudadanía vote en contra de una asamblea constituyente. Pero no puede haber una decisión, no puede haber una decisión intermedia. Se ha pasado ya un punto de no retorno en cuanto a la configuración de la asamblea. Pues evidentemente son decisiones que se han tomado bajo presión, no solo por parte de la Corte Constitucional, también del Ejecutivo. En una carrera contra el tiempo se han tomado estas decisiones que a todas luces resultan atentatorias a lo que quisiéramos todos, en caso que se dé la constituyente, un trabajo responsable para hacer una nueva y ojalá mejor constitución. Pero aquí cabe la pregunta: ¿cómo se debería estructurar esa elección de los asambleístas constituyentes para asegurar esto que está faltando, representatividad territorial y social, y garantizar además una alta calidad de sus miembros? Esto ya dependerá de los partidos políticos, de los movimientos políticos, que pongan a los mejores cuadros, que pongan a gente que conozca sobre la materia, y no necesariamente abogados que sean conocedores del derecho constitucional, porque una constitución no solo tiene que ser un tema jurídico, hay aspectos que requieren también de la participación y experticia de otros profesionales, como por ejemplo sociólogos. Usted necesita un sociólogo necesariamente para ver las relaciones entre pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas con el Estado. Necesita de aquello. Usted necesita también de economistas cuando se vaya a tratar lo que tiene que ver con el régimen de desarrollo. Usted necesita de planificadores cuando se vaya a tratar lo que tiene que ver con el régimen de competencias de los diferentes niveles de gobierno. Entonces, en suma, se debería presentar los mejores cuadros políticos para que sean los encargados de redactar el texto constitucional. Y esa es una tarea bastante fuerte que tienen las diferentes organizaciones políticas. Porque lastimosamente algunos piensan, porque se cumple 18 años de edad, tienes derechos políticos, puedes ponerle a cualquier hijo de vecina a redactar el texto constitucional. No podemos hacer una réplica de lo que actualmente está pasando en la Asamblea Nacional, donde hay asambleístas que recién están aprendiendo a legislar y otros más osados recién están aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, si vamos a poner a gente que recién va a aprender a leer y a escribir, y usted le va a poner a redactar el texto constitucional, no vamos a ningún lado. Tiene que ser gente técnica. Pero más allá de eso, yo creo que ya deberíamos tener trazado al menos unos ejes de dónde va a ir la Constitución, por lo menos saber a qué vamos, porque tampoco esto es ir a palazos de ciego viendo por dónde vamos a transitar. Decir, bueno, vamos a ir a 3 funciones del Estado, se va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, se van a mantener estos derechos, vamos a tener una Asamblea Nacional bicameral o unicameral, el régimen político va a ser presidencialista, va a ser parlamentario, semipresidencialista, el Estado va a ser unitario, va a ser federal. Esos temas yo creo que son importantes tomarlos en cuenta y que se le debe decir a la ciudadanía para que después no le vendan pólvora por gallinazo. O sea, al final del día propones constituyente y el remedio resulta peor que la enfermedad. ¿Qué mecanismos existen en su criterio
actualmente en el escenario en el que se vislumbra consulta popular, eventualmente Asamblea Nacional Constituyente, para garantizar que estos procesos no terminen siendo la mejor herramienta para simplemente concentrar más poder en el Ejecutivo? Mire, es importante que quienes van a redactar el texto constitucional no se conviertan en sastres para coser un traje a la medida de quien esté ostentando el poder de turno. Si vamos por esa línea, no hemos entendido el problema, no hemos entendido lo que pasó con la Constitución de Montecristi, que generó una regulación normativa hiperpresidencialista, en el cual prácticamente el primer mandatario tenía control de todas las instituciones del Estado, podía cooptar el poder. Si es que no entendemos eso, y tanto que se dice que por culpa de la Constitución de Montecristi estamos donde estamos, bueno, hay que construir una constitución que sí permita garantizar la separación de poderes y evidentemente un sistema de pesos y contrapesos bastante claro y que sea eficaz y que no esté sometido al poder de turno y que cada poder del Estado tenga independencia, tenga autonomía. Y aquí sí quiero aprovechar indicando que uno de los aspectos fundamentales es que la función judicial tenga independencia y autonomía, que no esté supeditado al Consejo de la Judicatura, que proviene de ternas de otras funciones del Estado, que también se le dé cierta autonomía a la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema, también lo que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado. Entonces, si tenemos una institucionalidad pensada en el respeto a las instituciones, al sistema de contrapesos, podemos ir a buen puerto. Pero si aquí vamos a estar jugando con reelecciones indefinidas, porque eso creo que algunos tienen en la mente, prácticamente estamos siguiendo los mismos pasos de lo que fue en su momento el correísmo. Quisiera preguntarle también a usted, hablando de temas, no sé si podríamos llamarles de una democracia viva, de la democracia de las calles. No nos referimos con esto al paro nacional, sino a la marcha de Cuenca. ¿Cómo interpreta usted la marcha de Cuenca por el agua en el contexto de los derechos colectivos y ambientales? El análisis que uno puede hacer a lo que ocurrió hace 2 semanas en Cuenca merece una interpretación bastante interesante, porque vemos que la movilización no fue una movilización partidista, no fue una movilización electoral, no fue una movilización en contra o a favor del gobierno, sino fue exclusivamente por el respeto de los derechos de los ciudadanos de Cuenca y de la SUAY. Y eso lo único que demuestra es que cuando existen causas en común, independientemente de la bandera política e ideológica, los ecuatorianos se pueden unir para defender sus derechos y los avances que se ha tenido. Y a mí me parece que lo que pasó hace 2 semanas muestra y da una luz clara de lo que son capaces los ecuatorianos cuando se están afectando situaciones que preocupan a su diario vivir. Y más bien aprovecho este medio para felicitar a toda la ciudadanía cuencana por demostrar con civismo la defensa de sus derechos y de sus más altos intereses. ¿Qué respuestas desde el poder debería motivar una demostración de este tipo? Bueno, yo creo que este es un llamado de atención para todas las autoridades, tanto nacionales como locales, que si es que van a efectuar una política pública, ejecutar algún proyecto, tiene que ser con la participación de la ciudadanía. Y no solo por quedar bien con alguien, o con alguna empresa, o con otro. No, no, aquí los que mandan son los ciudadanos. Entonces, el Estado también necesita tener presencia en estos cantones y en esta provincia. Creo que ese es el llamado de atención. Y es importante también tomar en cuenta aquello. Inclusive, me atrevería a decir, no quisiera hacer análisis político, pero si ya vamos en marco de una consulta popular, yo creo que el gobierno, si va a ir a esta consulta popular,
tiene que tener una estrategia específica para la ciudad de Cuenca y para la provincia de La Suay. Porque evidentemente todavía quedan esos resquicios de qué es lo que puede pasar. Vamos a apoyar una consulta popular, una constituyente para que se quiten los derechos de la naturaleza. No lo sabemos. Entonces, ahí sí el gobierno tiene que tener una atención distinta, incluso para hacer la campaña electoral. En otro tema coyuntural, abogado Benavides, estamos viviendo nuevamente otro capítulo de la crisis carcelaria, otra masacre sumada a otra más dentro de esta semana que deja más de 30 víctimas en las cárceles, dejando muchísimas lecturas. Quisiera preguntarle a usted sobre la actual crisis carcelaria, el descontrol de la violencia. ¿Puede tener algún tipo de relación para justificar reformas constitucionales profundas en Ecuador? ¿Hace falta algo en el tema de marco legal para tener un mejor control en Ecuador? Mire, el problema de las cárceles no es un problema nuevo. Ya en su momento esto lo vivió Moreno. Recordemos todos los amotinamientos y masacre carcelaria que se dieron en ese gobierno. También lo que le pasó a Lazo. Y nuevamente estamos viendo que este problema se está dando en el mandato del presidente Noboa. En ese sentido, yo creo que inclusive el diseño institucional en la forma como está siendo manejadas las cárceles parece que ya resulta insuficiente. Y parte de este problema se ha dado, por ejemplo, cuando se eliminó el Ministerio de Justicia. Para algunos decían que era una cartera de Estado innecesaria, que no afectaba en absoluto su eliminación, pero vemos que en realidad la política pública de rehabilitación social sí está siendo afectada en ese sentido. Y muestra de aquello es lo que estamos viviendo en los últimos años. Yo más bien creo que lo que deberíamos hacer es fortalecer la institucionalidad en materia de rehabilitación social, teniendo justamente un cuerpo colegiado que defina la política pública para aquello. Existe un organismo colegiado de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal que define la política pública de aquello. Pero a mí sí me gustaría saber en este año, o al menos en los últimos años, cuántas veces se ha reunido, cuántas veces se ha reunido el organismo técnico para ver cuál es la política pública que hicieron en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, porque no solo es cuestión de meter a la gente a las cárceles como si fueran bodegas humanas, sino que usted tiene que tener con política pública que el personaje que está ahí cumpliendo una condena, sea cual sea el delito, tiene que salir de ahí, pero rehabilitado, reinsertado a la sociedad. Pero lastimosamente lo que pasa es que termina perfeccionando el delito y en algunos casos terminan siendo cooptados por estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, claro, si pasa esa situación, no funciona el sistema de rehabilitación social. Y esto se debe también por la necesidad, y eso siempre yo le he dicho, de tener una política nacional criminal, un plan nacional de política criminal. No conocemos qué es lo que hay sobre aquello, que prevenga el delito, sancione el delito y también rehabilite el delincuente. No sabemos qué es lo que se está haciendo en la materia y por eso tenemos estos escenarios como el de esta semana que se dio en Esmeraldas, pero también es indispensable saber qué medidas se están adoptando, principalmente en lo que tiene que ver con el control de cárceles, presuntamente por ciertos GDOs. Para finalizar, André, quisiera hacerle preguntas que nos ayuden a entender lo que está pasando en Ecuador. ¿En qué marco legal nos estamos moviendo? Hay estados de excepción, hay una serie de situaciones anómalas que se dan en el momento toque de quedas en varias ciudades, provincias del país. Dentro de esto vemos ciertas acciones que no solo llaman la atención, sino que preocupan profundamente,
como el traslado que se ha dado de presos políticos, pues así lo consideramos, a quienes fueron detenidos en Otavalo en el marco de estas manifestaciones de expresiones del paro nacional, traslado a la provincia epicentro de la violencia carcelaria. Hoy el bloqueo de cuentas que se ha dado en contra de organizaciones y de activistas en el país. Entre ellos están dos jóvenes chicos, activistas miembros del Cabildo por el agua de Cuenca, o la clausura de una radio comunitaria que la manejaban hasta ahora los indígenas de Cotopaxi. Yo considero que las manifestaciones son parte del derecho a la protesta social que tienen los ciudadanos. En eso estamos claros. El ciudadano puede y debe ejercer su derecho a la protesta, siempre y cuando esto no suponga la afectación de servicios públicos, afectación de derechos de terceros y que puedan comprometer la vida, la integridad de otras personas. En eso estamos clarísimos. Pero en el supuesto caso que alguien realice actos que comprometan servicios públicos, que afecten derechos, tiene que ser puesto a órdenes de la justicia siempre y cuando exista una razón que justifique aquello. Y si es que a esa persona se la va a llevar detenida y se lo va a procesar penalmente, tiene que garantizarse el debido proceso y el derecho a la defensa. Es lo que se tiene que hacer. Y si es que usted va a tomar algunas medidas, tienen que ser en el marco de lo que dispone la Constitución y la ley. Y que no se convierta esto en vías de hecho como una forma de reprimenda por estar en contra de determinada política del gobierno o por no estar de acuerdo con el régimen de turno. Entonces, es muy delgada la línea entre la afectación que se pueda tener para bienes del Estado, etcétera, etcétera, y el ejercicio del derecho a la protesta. Entonces, en ese sentido, tiene que garantizarse los derechos de un lado y del otro, y es lo que le corresponde al Estado. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia y los muy importantes criterios que ha vertido en esta mañana, André. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Declaraciones del abogado André Benavides, constitucionalista, especialista en consultoría política y gestión de gobierno.